Vamos a continuar entonces con la clase que quedamos el día de ayer. Estábamos viendo el deber de cuidado, ya repasando un poquito. Habíamos dicho que el deber de cuidado era esa obligación que tenemos como profesionales de trabajar con la misma cautela que lo haría otro colega, ¿no?, en la misma circunstancia, ¿ya? En otras palabras, significaba que debemos trabajar tan bueno como el mejor de nuestros colegas, ¿ya? Por eso era importante lo que le decía en la anterior diapositiva, lo de la capacitación continua y el manejo de los protocolos. También les había mencionado que la única forma segura de evitar conflictos con nuestros pacientes era no trabajar en el área de la salud. ¿Ya? Cuesta bastante a veces hacer entender a las personas que en muchas de las situaciones es responsabilidad de ellos mismos o en algunos casos ni siquiera de ellos, ¿no? Es importante siempre prevenir antes que arrepentirse. Entonces, para eso están aprendiendo cómo evitar estos conflictos. Y por último, y esto siempre recuérdenlo, siempre nosotros seremos el primer medicamento de nuestros pacientes, ¿ya? Dependiendo de cómo ustedes traten a su paciente, ellos también mejorarán en base a su conducta de ustedes. En algunos pacientes ni siquiera es necesario dar medicamentos. A veces con una buena charla se resuelve el problema. ¿Ya? Y esos son muchos pacientes, principalmente los pacientes de la tercera edad, ¿no?, que generalmente buscan conversación. Una vez que conversan, se pasa ese malestar que ellos tienen y como si le hayamos dado a un medicamento. Bien, eso para concluir lo que vimos ayer. Vamos a entonces empezar a ver los derechos de los pacientes. ¿Ya? Vamos a analizar algunas situaciones que ocurren, ¿ya? Y en base a eso vamos a ver cómo se debe actuar. Bueno, primero debemos entender que actualmente tenemos una tendencia proteccionista de parte de lo que son los niveles de Estado en relación a los pacientes o lo que le llamamos los clientes, ¿ya? Esa tendencia proteccionista hace que aparezcan más normas, más reglamentos que nos presionen a nosotros a cumplir ciertas situaciones, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que andar ahora más pendientes no solamente de nuestro trabajo, sino también de lo que es las normas que están sobre nosotros. Entonces tenemos que andar pendientes de la normativa y aparte de eso tenemos que estar pendientes de nuestro trabajo, lo cual nos conflictúa más porque tenemos que hacer más proceso de razonamiento y eso incluso puede hacer hasta que nos equivoquemos con mayor facilidad. O sea, esa tendencia a proteger al cliente es buena. Lo malo es la forma en la que se norma, ¿ya? La forma en la que se ponen normas de tal manera que nosotros vivimos presionados con un montón de normas, ¿ya? Y pues no somos abogados, no andamos pendientes de esto, ya nuestro trabajo es más técnico, ya, por lo tanto tener que estar pendiente de esto más lo otro conflictúa nuestra atención, ya. Ahora
todas las instituciones de salud actualmente están enfrentando importantes cambios. El primer cambio tiene que ver con el acceso a la información. ¿Ya? El acceso a la información, eso tiene que ver con lo que sería el acceso a Internet. ¿Ya? Ustedes saben muy bien que en los últimos años el Internet ha favorecido el hecho de que las personas puedan acceder a la información fácilmente. En la actualidad, casi todas las personas tienen acceso al Internet de una u otra manera. ¿Ya? La mayoría a través del teléfono. ¿Ya? Y si bien algunas personas de repente no tienen acceso directo al Internet, pero tienen el acceso indirecto a través de algún familiar, ¿no? Por ejemplo, los abuelitos, algunos ya han aprendido incluso a manejar celular y a poder buscar en Internet. Y los que no, le preguntan al nieto o al hijo, y entonces ellos investigan. Entonces, hoy en día, si nosotros decimos a un paciente cualquier cosa, ellos casi inmediatamente van a buscar en Internet qué es lo que nosotros le estamos hablando. Van a tratar de determinar ya si es cierto o no. Y dependiendo de lo que ellos encuentren en el Internet, según eso, ellos nos van a juzgar. Y ese es el problema, que ustedes saben muy bien que en Internet no todo lo que hay es real. Es más, si uno entra al Google, todas las primeras noticias generalmente son falsas, ¿ya? O acomodadas para alguien. Por lo tanto, también tenemos que estar atentos a lo que dice Internet para poder explicar a nuestros pacientes, porque nuestros pacientes muchas veces en la actualidad le creen más a Internet que a nosotros. ¿Ya? Eso genera que nosotros como profesionales tengamos que estar pendientes también del Internet. O sea, ustedes también tienen que estar pendientes de qué se publica en cuanto a su profesión, ¿ya? Para poder también interactuar de esta manera con nuestros clientes y explicarles el por qué eso es bueno, es malo, etcétera. ¿Ya? Bien. Bueno, el otro problema, que eso ya es más actual, es el hecho de la saturación de los servicios de salud por la pandemia, ¿no? Entonces, eso también genera importantes cambios en nuestras decisiones, nuestra forma de trabajar, de actuar, ¿ya? Y también en nuestra forma de pensar, ¿ya? También estamos saturados mentalmente con la información que va entrando y saliendo y la montonera de pacientes que vamos a atender, ¿ya? Bueno, entonces, estas situaciones hacen que todas las instituciones de salud, sean grandes, pequeñas o incluso individuales, cuando un profesional es independiente, ya tenga que empezar a cambiar su forma de ver y darse cuenta que es importante que el paciente sea informado por nosotros y no por el Internet, ¿ya? Es lo que le decía anteriormente. Hoy en día no podemos, como antes, decirle al paciente, ocultarle la información o de repente decirle a otro familiar y no decirle al paciente, ¿no? Ya no se puede hacer eso. ¿Ya? Actualmente, como hay tanta facilidad de acceso a la información, nosotros debemos brindar amplia información a nuestros pacientes, de tal manera que ellos
no se sientan con tanta necesidad de estar buscando en Internet, ya que eso genera duda en su forma de pensar de ellos y desconfianza hacia nosotros. ¿Ya? Ahora, si ustedes dan una buena información que incluye incluso lo que ustedes van encontrando en Internet, y puede ser lo que su paciente también va a encontrar, entonces el paciente va a confiar más en ustedes. ¿Ya? Por eso es importante ver qué es lo que se va publicando constantemente en Internet. ¿Ya? Bien. Y cualquier situación de reclamo actual se puede también complicar. Antiguamente, cuando nosotros teníamos un reclamo, decíamos, bueno, vamos a perder un paciente. Ya, pero eso era todo, ¿no? Actualmente, si un paciente empieza a generar reclamo, puede que no solamente lo perdamos, sino también tengamos problemas legales. Porque ahora hay más facilidad. Los pacientes inician un proceso legal, aún sin motivo. Los abogados les conviene empezar un proceso, ganen o pierdan, porque ellos igual sacan dinero. Entonces, estimulan a los pacientes a iniciar procesos legales y sabiendo que van a perder, en algún punto piden negociar para que se resuelva económicamente, así ganan ellos, su cliente, y nosotros salimos perdiendo. Pero muchas veces terminamos resolviendo de esa manera porque el otro problema es peor, que es el problema de la imagen. ¿Ya? El problema de imagen actualmente es mucho más grande que hace unos años. ¿Ya? Antiguamente, si pasaba algo, era muy difícil que salgamos en el periódico o en la televisión. La prensa antigua tenía mucho cuidado de no mostrar tu cara ante un proceso judicial, porque sabía que si vos salías inocentes, ellos iban a ganar un problema. ¿Ya? En cambio, ahora con el Internet, todo se facilita. ¿Ya? Ahora ustedes saben muy bien que si no estoy descontento con algo, lo publico en el Face y de ahí se viraliza. Y si bien yo puedo hacer denuncias ante la página y todo para que se borre, el problema es que la información corre. Y hasta que yo me dé cuenta o pida que quiten cualquier cosa, ya todo el mundo vio publicaciones que pueden generar el desprestigio de nuestra imagen. Hay casos de muchos profesionales que simplemente por el descontento de alguien terminan perdiendo su trabajo. ¿Ya? Entonces, es importante actualmente ya ver que no solamente tenemos que preocuparnos por el hecho de que nuestros clientes reclamen, sino también el hecho de que pudiese generar un problema legal o lo peor, un problema de imagen. Entonces tienen que estar pendientes de sus clientes para que ellos no lleguen al punto del reclamo. ¿Ya? Bien, y lo último que hice ahí es algo que ya les había mencionado el día de ayer, que siempre estamos en el riesgo o la probabilidad de no lograr el resultado esperado. ¿Ya? Eso significa que no siempre va a ser como nosotros pensamos, ¿ya? Y puede ocurrir un evento adverso, o sea, algo inesperado, que puede ser alguna complicación con el paciente, ¿ya? Es lo que les mencionaba ayer, siempre hay la probabilidad de complicaciones con otros pacientes. Ese no es el problema, ya los pacientes se nos complican, eso es normal. El problema es no saber resolver las complicaciones. Eso es lo más difícil en salud, ¿ya? Cuando uno ve casos fáciles, eso es pan comido, vamos, no todos los días. Pero a veces cuando el paciente se complica, ahí es donde se ve quién es buen profesional y quién es mal profesional, ¿ya? Porque los pacientes se nos complican y hay que saber resolver esas complicaciones. Siempre hay esa probabilidad
de que ocurra algo inesperado, porque trabajamos con humanos, los humanos somos muy diferentes unos a otros, y por lo tanto las cosas que pueden pasar con ellos ya también pueden ser completamente diferentes a lo esperado. ¿Cuál ha sido el impacto de todas estas situaciones? Bueno, uno de los grandes problemas, entonces, en lo que es la salud debido a todo esto, tiene que ver en parte con la prensa. Ya, la prensa tiene algo que le llama rating. Rating es una medida estadística que ellos usan, en el cual ellos miden cuántas personas están mirando una noticia, un programa al mismo tiempo, o están leyendo una noticia al mismo tiempo, ¿ya? Y en cuanto más elevado sea este número, ellos pueden cobrar más caro en publicidad, ¿ya? Entonces, para ellos, noticias como negligencia saben que le generan rating, ¿ya? Entonces, ellos procuran buscar ese tipo de noticias, principalmente la prensa amarillista. Eso hace que nuestras personas vivan completamente desinformadas de las situaciones reales y además de eso viven a la defensiva, ya con miedo de que les vayamos a hacer alguna cosa, ya, y van a vivir pendientes de todo nuestro trabajo, ¿ya? Bien, entonces, como decía, se empezar a deteriorar nuestra relación hacia nuestros clientes. Ellos ya no van a confiar como antes. Cuando sale una noticia de negligencia, al día siguiente en todos los centros de salud disminuye, ¿ya?, la atención. Eso significa, si teníamos, por decirles, todos los días 30, 40 pacientes, después de que salga una noticia de estas, al día siguiente baja a 10, 15, o sea, baja, ¿ya? Y los pocos que van, generalmente están a la defensiva, atentos a cualquier detallito para amenazarnos sobre ese detalle, ¿ya? Bien. ¿Cómo vamos a responder a este cambio que está ocurriendo? Bien, debemos cambiar entonces nuestra forma de pensar, ¿ya? Es importante que todos los que trabajamos en salud ya no nos estemos preocupando tanto en gastar energía en defendernos. Es más importante que gastemos energía ya en brindar seguridad a nuestros pacientes, de hacer que ellos se sientan seguros. ¿Ya? Es importante que ellos se sientan seguros, ¿ya? Cuando hablamos de seguridad, hablamos de dos momentos de seguridad, o dos componentes de la seguridad física y la seguridad mental. ¿Ya? La seguridad física tiene que ver con todos los procedimientos que nosotros hagamos, ¿no? Con el hecho que uses gorro, barbijo, guantes, técnica adecuada, ya que eso seguro lo van a aprender a hacer cada uno en su área. De tal manera que si somos buenos profesionales, cuidamos la parte de seguridad física de nuestro paciente. Esa no es mucho problema en cuanto a la parte técnica, porque seguro se prepararán bien para eso. El problema es la parte de seguridad mental. Ya el hecho de que una persona se sienta más o menos seguro, su percepción que él tiene de seguridad. ¿Ya? La percepción que él suele tener de seguridad suele ser el problema. ¿Ya? Esa percepción de seguridad se suele deber principalmente a sentimientos de miedo, ¿ya? Y esos sentimientos de miedo van incrementándose en cuanto mayor falta de información tenga el paciente.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que nuestros pacientes se sientan más seguros? Para eso vamos a hacer 3 cosas que no están en la diapositiva, así que se lo voy a anotar ahí, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer para que nuestros pacientes mejoren esa percepción de seguridad es dar bastante información, ¿ya? Entonces, el primer punto para mejorar la seguridad de nuestros clientes es dar bastante información, ¿ya? Dar mucha información, ¿ya? No se olviden, lo primero. Lo segundo es que demostremos destreza técnica. La destreza técnica se refiere a la habilidad que ustedes tienen como profesionales de hacer los procedimientos. Para que el paciente vea que ustedes son ágiles en lo que hacen, no están temblando, no están con miedo, ya que las decisiones que ustedes van tomando sean rápidas, o sea, que el paciente vea su agilidad profesional, ¿ya? Si es que el paciente consigue ver eso, se va a sentir más seguro. Por eso es también importante mostrar al paciente cómo vamos haciendo las cosas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? El lavarse las manos. Es bueno que el paciente vea que ustedes se lavan las manos, ¿ya? Si él ve que se lavan las manos, se va a sentir más seguro, ¿ya? Porque él está viendo que ustedes están haciendo su trabajo de forma profesional. Así que no duden en lavarse las manos, incluso a veces siendo que ya hemos lavado. Por ejemplo, una recomendación que normalmente solemos dar para el lavado de manos, ¿ya? Es que nos lavemos las manos cada vez que cambiemos de paciente. Entonces, si el paciente que acabo de atender, ya iba a entrar otro, entonces me lavo las manos, ni bien termino de atender a este paciente. Como ya me lavé las manos, no necesito lavarme las manos para el otro paciente que voy a atender, porque he cumplido con el paso de lavarme antes. Pero, aquí es el detalle. Es bueno que me lave las manos cuando termine de atender al paciente y que él me vea que yo me lavo las manos. Ya acaba de entrar el otro paciente y a pesar, fíjense, que me acabo de lavar las manos, tengo que volver a lavarme las manos frente a este paciente para que él vea que estoy lavando las manos. Ya, eso, más que todo, es para proporcionar sensación de seguridad. No es necesario hacerlo así, porque bastaba con un solo lavado. Pero si al paciente nosotros le hacemos notar que estamos haciendo este proceso, él se va a sentir más seguro, ¿ya? Bien, el siguiente aspecto es demostrar destreza teórica. Eso significa que ustedes demuestren ya que saben lo que están haciendo. Ya, no en cuanto a la habilidad, sino en cuanto a su conocimiento teórico. Los pacientes evalúan estos aspectos. Ellos van a evaluar detalles sobre lo que les pregunta, ¿ya? Por ejemplo, un paciente acaba de salir del médico que les recetó una receta y el médico ya le explicó esa receta, ¿ya? Ese paciente va a ir a la farmacia y al momento de comprar su medicamento le va a preguntar al farmacéutico para qué es ese medicamento, ¿ya? De repente el farmacéutico les responde, bien, pero este mismo paciente, cuando vaya a la enfermera a que le coloque el inyectable, le va a volver a preguntar a la enfermera para qué ese medicamento. Ya sabe él, porque ya le preguntó al médico, ya le preguntó al farmacéutico, y de repente hasta ya miró en internet, pero vuelve a preguntar al enfermero. Lo que está haciendo este paciente está tratando de determinar tu conocimiento. Se siente inseguro y necesita saber
si vos sabes o no. ¿Ya? Entonces, por eso te hacen esas preguntas. Si uno dice, porque esa es una frase común, no se vaya y pregúntele a su médico, entonces ese paciente va a creer que ustedes no están preparados adecuadamente. Ya, los pacientes creen que nosotros debemos estar preparados en todas las áreas. Por eso les enseñamos farmacología, fisiología y otros que llevan conmigo para que ustedes puedan interactuar con sus pacientes. ¿Ya? De tal manera que en ese caso, si la enfermera, en vez de decir, no sé, va a ir a preguntar a su médico, le dice, eso es un antibiótico, seguro tiene alguna infeccióncita. Con eso ya queda tranquilo. No necesitan darle una cátedra del medicamento, simplemente decirle de qué se trata en forma sencilla y él va a estar tranquilo. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta ese aspecto. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto entonces a la seguridad. Bien, entonces es importante que demos a los pacientes o les metamos lo que es la idea de gestión de calidad. ¿Ya? Aquí fíjense, dice que debemos introducir la filosofía. ¿Ya? Se refiere a la forma de pensar. ¿Ya? Sucede que ustedes, que están aprendiendo todo lo que están llevando conmigo, cuando salgan a trabajar, se van a topar con una pared. Esa pared está formada por sus propios colegas y otros colegas de otras carreras de salud que tienden a mantener una visión más tradicional de la salud. Es difícil cambiar la mentalidad de la gente de un momento para otro. Acuérdense lo que les decía cuando hablamos de las relaciones humanas de su origen, que si en el área laboral ya llevamos más de 100 años y recién estamos viendo algo de resultados. Aquí en salud nos dimos cuenta de la deshumanización en la década de los 70. En otras palabras, estamos recién empezando. Muchos de los colegas con los que ustedes se van a topar no piensan de la manera como estamos viendo acá. Ya siguen con el pensamiento más antiguo, conservador, en el cual el trabajador de salud tomaba decisiones sobre el paciente sin dar mucha información. Van a ver que muchos colegas de todas las áreas, cuando uno pregunta sobre cierta información, pues no quieren dar la información. Es porque tienen esa mentalidad más antigua de restringir la información. Ya les va a costar a ustedes trabajar con estas formas nuevas de pensar. Ya por eso dice aquí introducción de la filosofía. Ya lo que pasa es que si ustedes salen directo a aplicar todo lo que estamos viendo, se van a ganar enemigos. En nuestra área, como en todas las profesiones, porque no solamente es en salud eso, ya si ven que alguien está empezando a aplicar algo diferente, formas de pensar diferentes, van a tratar de presionarte para que vos no actúes así. Acuérdense lo que les expliqué, lo de la moral al principio. Ya tratan de cambiar tu propia forma de pensar. El problema es que muchos se terminan ajustando a esa forma más tradicional y se olvidan de todo lo que van a ver acá. ¿Ya? Entonces, para evitar chocarse y tener que modificar su forma de pensar simplemente porque las cosas más tradicionales siguen todavía presionando, no debemos forzar a que las cosas cambien. ¿Ya? Los cambios van a ocurrir lentamente y de a poco. Por lo tanto, lo que tenemos que meter es la filosofía. En otras palabras, la forma de pensar. De a poquito tenemos que ir cambiando la forma de pensar de nuestros colegas, no presionarlos a que cambien. Ya, lo que, por ejemplo, en bioseguridad les digo, es tonto, ridículo y antiprofesional salir a la calle con pijama y mandil, ¿no?
Ya los que han pasado bisutería saben, y si no, ya lo van a aprender conmigo. Sin embargo, no puedo ir por las calles persiguiendo a mis colegas y molestándolos para que cambien. No se puede, es difícil. Pero basta con que uno ponga el ejemplo y les muestre de a poco que eso no es correcto, vamos a conseguir en un tiempo algo, ¿ya? En este caso, la filosofía que tenemos que tratar de meter es la filosofía de gestión de calidad. Ya que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es gestión de calidad para que comprendan en qué consiste calidad. Entonces, como decía, es importante, ¿ya?, introducir el pensamiento de calidad, ¿ya?, hacer que la gente, nuestros colegas, piensen, ¿no?, en lo que es calidad. Ahora, para eso necesitamos saber qué es calidad. Entonces, lo que es gestión de calidad tiene que ver con los procesos dirigidos a la calidad. ¿Y qué es calidad? Es lo que les he puesto ahí abajito, ya, para entender lo que es calidad. Acá, ya. Entonces, calidad es, dice, satisfacer. ¿Qué vamos a satisfacer? Vamos a satisfacer lo que serían las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Ya, fíjense, para que su trabajo sea de calidad, tienen que cubrir necesidades y expectativas. Es importante comprender este concepto. Antiguamente se creía que lo que es calidad ¿ya? Se creía que solamente tenía que ver con la capacidad técnica, el desarrollo profesional de ustedes. O sea, que ustedes hagan un buen trabajo, era considerado calidad, ¿ya? Sin embargo, hoy en día el concepto de calidad ha cambiado. Ya no solamente es que ustedes hagan un buen trabajo, ya no solamente es eso, ¿listo? Sino que ahora calidad tiene que ver con satisfacer necesidades y expectativas. Que eso consiste en ver otras cosas más, no solamente el hecho de su trabajo que ustedes realicen como profesionales, sino ya otras situaciones. Tengan en cuenta que el ser humano, desde el punto de vista de salud, está formado por 5 esferas. Esas son ya el componente físico, el componente mental, el componente social, el componente económico y el componente espiritual. Son 5 las esferas o los componentes de un ser humano. Ya se había mencionado que cuando hablamos de integridad, debemos tratar al ser humano teniendo en cuenta esos 5 aspectos, ¿ya? Cuando un paciente viene a nosotros, va a tener necesidades diferentes en cada una de estos componentes. O sea, un paciente no solamente viene con la necesidad física, ¿ya? En otras palabras, un paciente no es solamente una nalga que pinchar, ¿ya? Hay que analizar qué otras necesidades tiene. Si necesita más información, está temeroso, de repente necesita que lo tranquilice, ¿ya? Necesita de repente que también se interactúe con la familia, se tranquilice a la familia para que él esté mejor, ¿ya? Hay casos de pacientes, ¿ya?, que no mejoran porque la familia está nerviosa. Entonces nosotros tranquilizamos a la familia, también ellos se tranquilizan. Hay que ver sobre sus creencias. Si nosotros de repente necesitamos hacer algo para que cumpla con lo que ellos creen, ya lo que es
la forma de pensar, la parte cultural, ¿no? Que ellos a veces tienen creencias sobre, por ejemplo, el parto. No sé si les mencioné a ustedes, pero el parto, por ejemplo, ya nosotros estamos acostumbrados a atender los partos en las camillas, pero hay en ciertas poblaciones donde los tienen parados de cuclillas. Ya es su forma de creer de ellos y tienen esa necesidad. Si bien están viniendo nosotros, es porque de repente ellos, como lo hacían tradicionalmente, no están pudiendo, pero no por eso nosotros le vamos a cambiar esta otra necesidad, ¿ya? Y la parte económica, hay que ver si va a tener acceso para los tratamientos, los procedimientos que nosotros también le proporcionamos, y si no, buscarle alternativas, ¿ya? Cuando nosotros analizamos todas estas necesidades, entonces le estamos dando un trabajo de calidad, ¿ya? No es solamente, todos lo olviden, su trabajo técnico, ¿ya? La expectativa es lo que el paciente se imagina de nosotros, ¿ya? Un paciente, bueno, una persona, todos, siempre que vamos a ir a un lugar, generamos expectativa, ¿ya? Por ejemplo, si usted va a entrar a un restaurante de hamburguesas y en su etiqueta o afuera, el letrero, vemos una hamburguesanga gruesa, ¿no? Jugosa, ¿ya? Y cuando entramos, nos tomamos con una hamburguesa delgadita, seca. ¿Cómo nos sentimos? Frustrados, ¿ya? Entonces, como nos sentimos así, no vamos a querer volver a ese negocio o vamos a decir que tiene una mala calidad de atención, ¿ya? Eso es porque nosotros nos creamos una expectativa, nos imaginamos algo y cuando no encontramos ese algo, nos frustramos. Lo mismo es con los pacientes cuando van a ir donde ustedes. Ellos ya están pensando, están imaginando cómo lo van a atender. Hay diferentes formas de personas y cada uno ve su propia forma de pensar. A algunos pacientes, por ejemplo, les gusta que nosotros les llamemos la atención, que los tratemos, que les digamos que por qué no se preocupan, que lo va a cumplir y todo lo demás, que les llamemos la atención. A otros no les gusta eso. A otros pacientes les va a gustar que nosotros los tranquilicemos, los tratemos con cariño, le damos papito, mamita, o sea, detalles así. Ya el paciente entonces se imagina, dependiendo de cómo él le gusta, cómo lo vamos a tratar. Si nosotros lo tratamos de una forma diferente a lo que él se imaginaba, entonces se va a sentir también frustrado. No seremos una hamburguesa, pero igual necesitamos hacer que nuestra imagen vaya con lo que los pacientes se imaginan de nosotros. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, cuando hablo con colegas odontólogos, cuando alguna vez les doy una conferencia, cosas sobre este punto, yo siempre les recalco, ya en cuanto a la imagen, ¿no? Ellos les encanta poner imágenes de odontólogos bien peinaditos, con corbatita, ¿no? Ya, camisita y todo. Pero cuando el paciente va a su consulta, no hay nada de eso. Ya, el paciente se imaginaba ya algo diferente. Entra ahí y no encuentra eso, ya empieza a generar sentimientos de frustración. Si bien no va a hacer que perdamos al paciente, pero ese paciente ya empezar a sentirse temeroso, con desconfianza, y eso puede empezar a generar semillas que van a ir creciendo conforme van pasando las otras cosas que hemos ya hablado, ¿ya? Entonces, no se olviden, actualmente calidad no es solamente que ustedes hagan un buen trabajo. Su buen trabajo ya queda implícito dentro de lo que es la calidad. Actualmente ustedes tienen que, además de eso, satisfacer sus necesidades y expectativas de sus clientes. Saber cuáles son sus necesidades y expectativas no es fácil. El paciente no llega diciéndote todo eso. Para poder averiguar esto,
uno tiene que generarle confianza al paciente. Pues significa que ustedes lo hablen con respeto, que sean cordiales, ¿no? Comprensivos. Ya, en algún momento ustedes van a poder preguntarle por qué ese paciente nos ha escogido. Y él les va a decir, fíjense, tienen que ver que salud no es algo como hace unos años. Mucha gente ahorita estudia salud porque tiene la imagen de lo que era antes. Ya, antes costaba encontrar profesionales de salud. Ya, ahora hay un montón. Ya, entonces, ¿por qué el paciente los escoge a ustedes si tiene tanto de dónde escoger? ¿No? Tenemos que tratar de determinar por qué él nos está escogiendo. ¿Ya? Ejemplo, un paciente se hace colocar un inyectable, ¿ya? En una enfermera que queda frente a su casa. ¿Ya? Sale de la enfermería y se encuentra con un amigo y le pregunta si no sabe dónde hay otra enfermera que le pueda cobrar un poco más barato y no le haga doler. Entonces, el amigo o vecino, ¿no? Le dice, de aquí a 2 cuadras para allá, te doblas a la derecha otras 3 cuadras y vas a encontrar a otra enfermera que no te va a hacer doler nada, buenísima. Y además cobra más baratito. ¿Ya? Entonces, ese paciente va a caminar esas 5 cuadras para encontrar a esa otra enfermera. Cuando encuentra a esta enfermera, ya va a ver lo que hemos puesto acá. Él iba con la necesidad, ¿no?, de que la atiendan sin dolor y más barato. Y el amigo, al contarle, entonces él generó la expectativa de lo mismo. O sea, en este caso, el paciente, su necesidad y su expectativa es lo mismo, que no le va a hacer doler y que va a ser más barato. ¿Ya? Entonces, cuando llega a este lugar, si esta enfermera, miren, hace exactamente el mismo trabajo que la otra, igual le hace doler, igual le cobra el mismo precio, entonces el paciente se va a sentir frustrado, para caminar 5 cuadras sin encontrar lo mismo frente a su casa, ¿no? En cambio, si esa enfermera haya aprendido lo que le estoy enseñando acá, haya generado confianza en el paciente antes de actuar con él y le haya preguntado por qué vino donde ella, ¿ya? Entonces él le iba a decir, vine porque un amigo me dijo, me recomendó que usted no me iba a hacer doler y me iba a cobrar más barato. Entonces, esa enfermera, si es astuta, va a tener en cuenta lo siguiente. Si es que ese inyectable era doloroso, porque hay, por si acaso, ampollas que ni con lidocaína, le informaba adecuadamente al paciente. Decía, ese antibiótico que usted se coloca le va a doler mucho, vaya donde vaya, pero le va a poner un poquito más de lidocaína para disminuirle el dolor un poco más, pero aún así le va a doler, ya, pero le va a doler menos. Solamente con esa información. La lidocaína no va a hacer nada, por si acaso. Solamente con el hecho de haberle dicho que le va a aumentar un poquito la lidocaína, ya que le va a doler igual, él ya va a sentir psicológicamente un poco menos de dolor. Le va a doler igual, ¿ya? Y le va a decir, bueno, si a ella le cobran 10, yo le cobraré 8, ¿no? Algo así. Ya ustedes ya ven cómo hacen. Entonces, ese paciente se lo han ganado, ¿no? Ese paciente va a preferir caminar 5 cuadras para que le hagan eso que tener que cruzar la calle al frente de su casa, ¿ya? Entonces están viendo que ambas enfermeras hacen un buen trabajo. La diferencia es que esta segunda está averiguando sus necesidades y expectativas y se las está resolviendo, ¿no? Se está resolviendo. No le está cambiando su nivel de calidad del trabajo, sino en general su calidad ha mejorado simplemente porque se preocupa por las necesidades y las expectativas de su cliente. ¿Ya? Eso es calidad actualmente. ¿Ya? De nada me sirve tener mejor profesional en cuanto a la calidad técnica
si la calidad general él no responde adecuadamente. Ya no podemos hablar hoy en día de que es bueno en lo que hace si no tiene todo esto. Porque buenos en lo que hacen, hay muchos buenos profesionales, ya que pueden hacer el trabajo incluso a veces hasta mejor que uno. Pero nosotros podemos mantener a los clientes si cubrimos las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Y eso es importante que ustedes evalúen con sus pacientes. Si ustedes se descuidan de esto, van a empezar a perder clientes. Y van a decir, los que trabajan en el Estado, miren, cuando uno trabaja en el Estado, si bien tiene seguro un sueldo, también depende de sus clientes. ¿Ya? Actualmente, cuando hablamos de gestión calidad en instituciones estatales, se está evaluando lo que es la cobertura que tiene cada profesional. ¿Ya? En un centro de salud evaluamos cuánto buscan a una enfermera o a un médico. Si vemos que esos profesionales están bajando, se los cambia de lugar. En ese otro lugar vemos si responde y al final se empieza a hacer procesos para retirarlos. ¿Ya? No es garantizado, por si acaso un ítem del gobierno, si ustedes tampoco hacen trabajo de calidad. Si ustedes en una posta, por ejemplo, ustedes empiezan a trabajar con calidad y las pacientes le buscan, si alguien, porque cuando entra un político siempre quiere mover todo, viene y los quiere mover, les aseguro que la gente del barrio, la zona, va a moverse para que ustedes no los toquen. Eso siempre y cuando ustedes hagan esto. Pero si ustedes no han hecho nada de esto, ni les va a importar si los cambian. ¿Ya? Y un cambio, ya que te hagan, sin que vos lo hayas pedido, es como un preaviso de que te van a sacar, por si acaso. Eso es siempre así en la parte estatal. O sea, no están garantizados a menos que ustedes hagan un trabajo de calidad. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a empezar a ver los derechos de los pacientes, pero vamos a ver algunas preguntas. A ver, ¿listo? Liliana, no entiendo tu pregunta de investigación. Todo eso está en el Classroom. Ahí dice la fecha. Creo que le marcó para el jueves. Pero revísenlo. Ahí está. Dice la fecha de entrega. ¿Ya? Cuestionarios no. Ya les dije que iban a ser solamente 2 para esta materia. Y la materia larga son 8. A ver. ¿Ve? Su compañero está confirmando que es hasta el jueves. ¿Ya? Entonces, el jueves es la tarea. De todas maneras, todo eso pueden mirarlo ahí donde dejé la tarea. Y ahí mismo deben subirlo, no se olviden. Bien, vamos a ver entonces los derechos de los pacientes. Son unos cuantos derechos. Ya. Con eso acabamos la materia. El primer derecho, como ven, es el derecho a la identificación del personal. No se olviden que estamos viendo derecho del paciente, no es del personal, es derecho del paciente. ¿Ya? Entonces, el paciente tiene derecho de que nosotros estemos debidamente identificados. ¿Ya? Eso significa que nosotros tengamos nuestro gafete, ¿no? Esta parte de aquí, ¿no ve? Como una tarjetita que nos ponemos aquí en el pecho, se llama gafete. Ya ahí debe ir nuestro nombre, nuestro cargo y nuestra profesión. Nada más se necesita. Si quieren le ponen foto. Eso depende ya del lugar donde trabajamos todo. Pero como mínimo de haber un nombre, nuestra profesión y nuestro cargo. ¿Ya? Eso tiene 2 objetivos. Uno es para brindar seguridad al paciente, de tal manera que no ocurran incidentes. Miren, hace unos años en la caja petrolera, una persona ingresó con un mandil hasta sala de internación y agarró un bebé y dijo que lo estaba llevando a vacunar. Nunca más volvió. Se robó el bebé de dentro del hospital, ¿ya?
Por eso la petrolera ahora está estricta, por si acaso. Antes de este evento, no me acuerdo si fue el 2004, por ahí, ¿ya? Antes de esto, cuando uno iba a la caja petrolera, la visita era libre. A partir de las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, uno podía entrar tranquilamente hasta donde estaba nuestro paciente para visitarlo. Ya, si ahora han ido a la caja petrolera, yo ver que para visitar tengo que dejar mi carnet. Solamente se puede 2 pacientes dos visitas por paciente. Si hay un tercero, tiene que esperar a que bajen los otros. Y eso se controla estrictamente en la petrolera. Ya, eso fue debido a lo que les conté que pasó. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros estemos debidamente identificados para que así no hayan casos que puedan vulnerar la seguridad de los pacientes. El segundo motivo tiene que ver con el hecho de que nosotros debemos estar identificados porque si el paciente quiere hacer una queja, él necesita saber el nombre de la persona de quien se va a quejar. ¿Ya? De tal manera que si en algún momento decide quejarse a alguien, no va a decir, no sé, alguien entró. No, de decir, tal persona me hizo tal cosa o hizo tal cosa. Por eso es importante que nosotros estemos debidamente identificados. El derecho a la información se refiere al acceso a lo que son los antecedentes clínicos. Los antecedentes clínicos son todo lo que nosotros anotamos de nuestros pacientes. Eso se anota en un documento llamado historia clínica. Entonces, este derecho se refiere a la historia clínica. El paciente puede mirar su historia clínica, ¿ya? Lo que no puede hacer es llevársela. Eso es lo que confunde mucho la gente y los trabajadores. Un paciente no puede, bajo ninguna forma, llevarse la historia clínica. Él quiere mirarla, debe pedirla formalmente, ya hacia el médico que le está tratando, la institución le va a dar la manera de que él pueda verla, pero solamente él. Fíjense aquí, por eso dice carácter reservado. No hay, soy el hermano, el tío, el esposo, esposa, no hay eso. Solamente el paciente puede mirar su historia clínica, nadie más. Eso les digo porque a veces la gente no suele llegar a la institución diciendo, soy el hermano tanto, quiero que vea la historia clínica. No se puede, ya no puede. No puede llevarla, sacarla, nada. El paciente es el único que formalmente él debe decir, quiero mirar mi historia clínica, quiero que me dé una copia, quiero que me dé un resumen. Por ejemplo, la caja petrolera, para eso van a tener que ir a archivo, en el archivo le presentan su carnet de identidad, su carnet de asegurado, le hacen pasar a una salita con una mesita, ahí le sacan su historia y uno puede mirar si quiere sacar fotocopias, pero la historia no se mueve de ese lugar y uno no puede entrar acompañado de nadie, solo. ¿Ya? Bien, ese es el derecho a la información. Derecho a las visitas y la compañía. Todos tenemos derecho a que nos visiten en el hospital, no estamos presos, ¿ya? Pero aquí ese derecho no solamente tiene que ver con el hecho de permitir, sino, fíjense, dice, debe darse las condiciones, ¿ya? Por ejemplo, los horarios. En la caja petrolera, horario de 9 de la mañana a 9 de la noche es la visita. Ese es un horario perfecto. Antes de las 9 no se puede porque hacemos la visita, leemos la historia clínica, que no se olviden que tiene carácter reservado, pues nadie más que el paciente puede escucharla. Y después de las 9 de la noche, pues necesita dormir, ¿no? Ya, pero el San Juan de Dios, la Caja Nacional, por ejemplo, vulnera este derecho, porque dan un horario de 11 a 1 y de 5 a 7. Ya, no tiene justificativo el por qué no haya visita en la tarde, es simplemente algo burocrático, no está dando las condiciones. Además, se refiere a, por lo menos, como yo digo, un toquito trucho, aunque sea, para que el que se va a quedar en la noche, aunque sea, se pueda sentar al lado de la cama. No que a alguno nos ha tocado alguna vez tener que dormir en el piso esperando a que nos den alguna receta o algo, o tener que recostarnos un ratito a descansar. Los que han pasado por eso saben, ya que eso es incluso indigno. Bien, en cuanto a las diapositivas, ahorita te la paso. Esa es la última. Y con eso ya terminamos y ahí te lo vuelvo a mostrar la otra diapositiva que quieres ver.
¿ya? De todas maneras, está en el Classroom para que puedan descargarlo y mirarlo. Bien, este último derecho se refiere a que nosotros debemos defender ya todos los derechos que tengan nuestros pacientes cuando ellos, por algún motivo, han perdido la libertad de decidir. Eso significa cuando están inconscientes, cuando su capacidad mental está alterada, ¿no? Que están confundidos porque le hemos usado una droga, ya que tengan alguna forma de retraso mental, un daño cerebral, cosas así. Pues mientras el paciente está en estas circunstancias, nosotros nos convertimos en sus guardianes y en su familia de nuestros pacientes. Ya, eso es algo que siempre lo repetimos. No hay que confiar en nadie. Ya, a veces el que está llorando afuera, ay mamita, papito, no contas a morir, ese es el que quiere a veces que se muera. ¿Ya? Entonces no hay que confiar. Van a ver si alguna vez ha entrado a terapia intensiva. Cuando uno entra a terapia intensiva, ¿no ve? Ya al entrar van a ver que la enfermera se acerca, está ahí mirando, tocando los tubos. No es porque le toque hacer ese trabajo, está vigilando. Es nuestro trabajo. Hay que vigilar que nosotros no le hagamos nada, porque esos son momentos en los que ellos están vulnerables. A veces tratan de sacarles huella digital para hacer documentos falsificados, ¿ya? Entonces, todo eso hay que evitar, ¿ya? El año pasado, perdón, fue en San Juan de Dios en la emergencia, pusieron a una paciente inconsciente que había llegado, no me acuerdo con qué problema, pero estaba inconsciente, y en la misma habitación había en la camilla una persona que se había fracturado una pierna, un hombre que se había fracturado la pierna y la habían enyesado, estaba ahí, ¿ya? Los dejaron porque creyeron que no iba a pasar nada, casi la viola a la chica, lo pillaron en pleno, ¿ya? Entonces, debemos vigilar a nuestros pacientes, que no se esté vulnerando ningún derecho, ya eso mientras ellos estén inconscientes, ¿no? Porque cuando ellos están conscientes ya, entonces ya no es necesario proteger sus derechos porque ellos mismos los protegen, ¿ya? Bien, ahí está Tatiana, no sé si era esa. A ver. Un asistente de instrumentación acata solo al médico de cirugía. ¿Cuál sería su rol de trabajo? No te entiendo, Katia, tu pregunta. Sin embargo, en quirófano, el jefe es el cirujano. ¿Listo? Eso no lo vamos a discutir en ningún lado. Ya dentro del quirófano, en plena cirugía, el jefe siempre va a ser el cirujano, porque es el que está poniendo su prestigio sobre ese paciente y es el que más riesgo está corriendo. El resto somos personal de apoyo, aun cuando sea el anestesista, el médico. Ahora, tenemos obligación de vigilar todo lo que nos compete a nuestra área. Si es instrumentadora, tengo que vigilar pues